¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 21:30 en un desafío más de Jorge Morelo por Somos Unos, por Gigaret y por Norte Grande Federal, donde están estos estudios. Y nadie ignora que la pobreza y la droga son dos flagelos que verdaderamente nos azotan. Pero a pesar de eso, ni políticos, ni científicos, ni profesionales, ni fuerzas de seguridad, ni autoridades, ni gobiernos de turno, ni aún la Iglesia lo han podido erradicar, o por lo menos minimizar. Y esto lo sabemos todos, porque es así. Como consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas hizo una investigación en todo el mundo y pudo determinar que el 6% de la población mundial consume algo. Esto nos da un número de 296 millones de personas. Muchísimo. Y si a esto le agregamos ahora esta fabricación de drogas sintéticas, donde la fabrican en cualquier lugar y en cualquier momento, que produce problemas mentales que han aumentado en 45% en estos últimos 10 años, estamos en una situación bastante complicada, con grupos criminales cada vez más organizados, profesionales, con inteligencia, con herramientas tecnológicas, inescrupulosos y con mucho flujo de dinero, mucho poder económico, que les permite tener connivencia con los estamentos de poder, con los estamentos de seguridad, y se terminan transformando en una verdadera catástrofe. Hemos visto también en estos últimos días que Resistencia tiene el 80% pobre según la Universidad de Buenos Aires, la UBA, con un 39% de indigencia, y hoy el Diario Norte sacó en su titular, en primera plana, que esta provincia ostenta el semestre pasado, del año pasado, el último periodo de Capetanich, ostenta el segundo lugar en cantidad de muertes cada 100 habitantes. O sea que estamos en el podio de un montón de cosas. Y esto torna a la provincia muy frágil, como para que grupos poderosos como los que operan en Rosario en cualquier momento vengan a instalarse a esta ciudad, que nos anima a preguntarle, ¿qué están haciendo los que tienen que hacer algo? Fíjense que como investigación final de este informe que prepara la ONU, determina, porque muchos decimos, ¿se consume más entre los pobres? No. Los grupos socioeconómicos más altos, nivel más alto, son los que más acceso y más consumen droga. La diferencia está en que los grupos socioeconómicos con más bajos recursos están sujetos a las peores situaciones, a la muerte, a la demencia, a la fractura de la familia, y entre tantas cosas porque no tienen herramientas para atenderse o para comprar los medicamentos. Una situación bien difícil que tenemos que atender, porque es como que se hubiera naturalizado ya la droga. En el segundo bloque van a ver ustedes una batería de testimonio donde ratifica toda esta situación. Y estamos con los jóvenes de siempre, estamos con gente que tiene verdaderamente que ver. Un joven que está en una institución y otros jóvenes de RENAR que son herramientas de contención, un representante de la Policía Provincial y un economista. Porque estas dos cosas están interrelacionadas, están de la mano y nos golpean. Y no vemos, señores, que se esté haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Qué creen ustedes? Adelante. Para empezar, creo que hablar de pobreza es muy complejo, es un tema amplio y tenemos que empezar también a desasociar o disgregar la temática de la pobreza con estadísticos e índices económicos únicamente. También tenemos que hablar de la pobreza desde un punto subjetivo, como un déficit de derecho, que nos habla de un déficit de capacidad, una capacidad que también las personas necesitan como instrumento para poder peticionar o reclamar, ya sea ante el Estado o los organismos. ¿Qué quiere decir esto?
que las personas, muchas veces las más vulnerables, son aquellas que carecen de estos instrumentos o herramientas o los facilitadores para poder acceder a estos lugares. Vos sabés que, para agregar números a tu estadística, acá en Chaco tenemos más de 400 barrios populares, 449, en la provincia de Corrientes son 222 barrios populares, que a su vez, bueno, a nivel nacional antes se contaba con el Registro Nacional de Barrios Populares, que nos empieza a ayudar que ya son instrumentos de monitoreo y de estadística para saber con cuántas familias vulneradas o personas vulnerables estamos contando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son lugares, los barrios populares son aquellos lugares en donde las personas no tienen acceso a los servicios básicos, que es importante atender a ello. Las condiciones, vivienda, por ejemplo, la vivienda, que ha sido uno de los grandes desafíos y también temas olvidados, porque la vivienda también es el lugar en donde las personas se pueden desarrollar, porque también hablamos de ese déficit de capacidad en el momento en que las personas no pueden elegir el estilo del proyecto de vida que están queriendo o pueden, porque también hablamos de un proyecto de vida que es muy difícil hacerlo muchas veces en las condiciones o en el contexto en el que uno crece. También hablar sobre la naturalización, que vos hablabas muchas veces de cuestiones como pobreza o violencia. ¿Qué esperamos del desarrollo de niños que ya en su entorno tienen por naturalizado a la violencia? Y que hoy están queriendo hablar, o la droga, pero es que vienen íntimamente relacionados. ¿Pero por qué? Porque ellos lo tienen como algo natural, como que es lo normal la respuesta a la violencia ante los problemas o el consumo, y lo vemos desde edades muy, muy bajas, que también está relacionado con lo que hoy se está queriendo debatir, que es la baja de imputabilidad. Porque si estamos hablando de la baja de imputabilidad, no erradicamos el problema, sino que estamos llegando tarde nuevamente. Si tenemos que acceder a la justicia, es porque el delito se ha consumado y nosotros no hemos sido capaces de atender a esta problemática tal cual como vos lo mencionás. Es así. Acá hay una carencia, sin ninguna duda. Esto sigue avanzando porque el terreno le es fértil. Ahora, ¿de quién depende? ¿No es cierto? Ustedes, por ejemplo, con la policía, comisario, usted es jefe de drogas peligrosas, ¿no es cierto? Sí. Es decir, yo he tenido contactos con muchos y el combate no solo con la droga, sino con la tecnología que usan los narcotraficantes está por encima de los que tiene la policía. Sí, estadísticamente siempre se dijo que el narcotráfico está mucho más adelante que todas las instituciones a nivel mundial. Devengamos a nuestra realidad social, a nuestra provincia, que también tenemos déficit como en todo lado. Pero es cierto, con la tecnología hoy en día, también como dice ella, en los barrios carenciados, pero venimos observando que el consumo de sustancias no solo en los barrios carenciados, tenemos los barrios céntricos donde tenemos elevado nivel de consumo y sustancias mucho más nocivas que se consiguen en las periferias. No, sí. Vos estás estudiando psicología. Bueno, tenemos dos, mi apertura, lo que dijo el comisario, lo que dijo ella, ¿no es cierto? Y la realidad. La realidad es esta. Respecto a lo que comentó la compañera, yo creo que me quedé muy centrado en este comentario respecto a la baja de imputabilidad a los 13 años. Es algo que se charla, digamos, en la facultad de la UCES, a la que es para otro programa eso, pero no importa. Está bien. Más que nada para hacer referencia a cómo culturalmente se tiende mucho a individualizar las causas de las personas, en el sentido de que se tiende a otros campos como el jurídico, justamente, que tiene mucho que ver con las penas que se da a la gente que consume drogas o se le encuentra ciertos estupefacientes, cómo se tiende a objetivizar mucho la situación de esas personas, dejando de lado los factores más subjetivos y sociales, que son múltiples y tienen mucha importancia. Y desde nuestro lugar como psicólogo, bueno, en mi caso como futuro psicólogo, lo que importa mucho es qué posibilidades podemos ofrecer nosotros, tanto como integrantes de organizaciones como la de los compañeros, o en el campo de lo jurídico, cómo podemos apoyar nosotros a que se impulsen ciertas leyes que protejan los derechos de las personas. Por lo tanto, me parece muy importante que se produzcan o se sigan trabajando alrededor de leyes que traten de algún modo trabajar este tipo de cuestiones sobre el consumo problemático, no de una manera tan prohibicionista o punitivista, en el sentido de
culpar o de castigar a la persona Ahora, que consume. ¿vos crees que le dan la atención que corresponde o se hacen los distraídos los quienes tienen? No, porque acá hablamos a calzón quitado, como le dicen. Porque si seguimos escondiendo la realidad y la verdad, ¿viste? No, acá, ¿no es cierto? Después, ya vamos a ver en el testimonio, acá se consiguen drogas como caramelos de menta en un kiosco. ¿Viste? Cualquier chico que le preguntaba dónde hay droga te dice, ¿de qué querés? ¿De qué color la querés y de qué tamaño la querés? Caray, algo está pasando. Yo creo que eso es una cuestión, para mí, que remite mucho a lo político. Estuvimos en nuestras prácticas en varias instituciones y se resalta mucho esto de cómo las acciones políticas, no me sale la otra palabra, las medidas políticas influyen mucho en las posibilidades que tienen las personas en poder hacer algo con esto. Entonces un poco también tiene que ver esto, o sea, no por meter en cuestiones políticas de discursos de diferentes partidos, pero los partidos del oficialismo en este caso. Claro, porque esto dejó de ser partidario, esto es tiene que ser una política de Estado. Claramente tiene que ser una política de Estado y hay muchos términos como la meritocracia, por ejemplo, que tiende a decir, es lo que hablábamos la otra vez en una de las materias, a que se tiende a culpabilizar un poco a la persona por el lugar en el que está por los méritos que tiene por no llegar a más, cuando en verdad se está dejando de lado que hay muchos factores sociales que impiden, como comentaba la compañera. Sin duda. Entonces estas políticas tendrían que tener en cuenta eso y hay veces que se tiende como a individualizar, así que por lo menos yo creo que lo primero, y dejo a la compañera, es lo político, cómo eso influye en las posibilidades que tiene el resto de las instituciones. El joven quiere... Sí, después ya está abierto. Para agregar a lo que vos decías, Bruno, ¿no? Y también para acompañar un poquito a la respuesta a la pregunta que le hacías. Tiene que haber una voluntad política y no tiene que ser algo de turno, porque también, por ejemplo, vemos a nivel nacional cómo se están desmantelando distintas instituciones que yo creo que merecen un saneamiento, pero no sacarlas. Porque, ¿qué quiere decir también? Que creo que necesitamos instituciones, como también lo hablábamos la vez pasada en el programa anterior, instituciones que puedan acompañar y que sean lugares de contención para los jóvenes y que sean lugares recreativos en donde se sigan formando y creciendo. Porque por un mero ejemplo, es decir, en donde no están conociendo los límites en un barrio por ahí, en donde vemos la violencia como algo normal, o en cualquier sociedad, en cualquier clase, o también céntricamente hablando, en el club te están enseñando valores, en el arte están también trabajando, como son lugares en donde ellos se pueden desarrollar y crecer, que a su vez, digamos... Y la falta de perspectivas y posibilidades te enseña a consumir drogas. Fíjate también, qué paradójico, ¿no? Por eso, cuando ella hablaba de falta de un déficit de capacidad absolutamente, también... claro. Dale. Bueno, para entender de dónde viene mi discurso me presento. Yo soy Pelu, coordinador de Red Puentes. Somos una experiencia, una pata comunitaria dentro de un movimiento popular que se llama Nuestra América. Y bueno, nosotros somos parte de un programa de la Secretaría de Asuntos de Drogas de la Nación, de Cedronar. Y bueno, trabajamos acá en Resistencia y en Barranqueras y en otras partes del país. Bueno, me prendo un poco de todo esto que fueron comentando. La introducción, comentaste bien todas las instituciones, partes del Estado, que no pudieron, que no están pudiendo llevar a cabo soluciones o paliar la problemática de los consumos problemáticos, y los mencionaste de manera individual. Nosotros, de donde trabajamos, concebimos que las soluciones, primero que no hay recetas, y las soluciones que se podrían llegar a ir tejiendo artesanalmente es en conjunto de todos. No podemos trabajar de manera aislada, no podemos estar la iglesia separada de la policía, nosotros que estamos trabajamos en situación de calle, nosotros que estamos en el territorio. Las soluciones no hay, reitero, no hay recetas y se tienen que ir construyendo de manera compleja, tan así como es la problemática, y entender que es un problema, como bien dice, consumo de drogas y pobreza, es un problema coyuntural que no es nuestro, que tiene sí particularidades por el hecho del territorio. No es lo mismo trabajar consumo problemático en el interior de nuestra provincia que acá en la capital. Pero bueno, hay hechos que se declararon la guerra contra las drogas hace más de 60 años en Estados Unidos, son titulares.
pero se despilfarra un montón de dinero en medidas que no llevan a cabo. Por eso estoy totalmente de acuerdo en esto de poner una biblioteca, y es una política de Estado, Claro, que seguro. tranquilamente... Así debiera de ser. que Con un coordinador que genere, ¿no es cierto?, una coordinación aceitada, con objetivos comunes entre todas las instituciones que están trabajando, como la de ustedes, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros abarcamos más que nada lo que es el área de drogodependencia, ¿no? Y bueno, tratamos de brindar una ayuda a aquellas personas que se encuentran con esta problemática, bien como él decía, ¿no? Que es algo que no hace diferencia social, sino que afecta a todas las clases. Yo creo que en el caso donde hay más dinero se consiguen drogas más caras. Claro. Y lo que remarcabas, el tema de que están más avanzados en la tecnología, lo que es la gente que está en las drogas, bueno, tengamos en cuenta que es un negocio multimillonario, o no es así. Y bueno, y van por encima de lo que es todo prácticamente. Claro. E ir en contra de ellos, en contra de todo prácticamente, ¿sí? Es algo que abarca por completo todas las áreas. En nuestro caso, lo que es las adicciones, yo soy una persona que rehabilitada en las adicciones también, hice un tratamiento en lo que es acá Resistencia, soy de la provincia de Buenos Aires, y en lo que es Buenos Aires se ve mucho más tipo de drogas que acá. Todos están rehabilitados, ¿no es cierto? Todos consumieron drogas. Después quiero que nos cuenten la experiencia. Ahora, Jorge, en el medio hay tanta guita en el medio de todo esto, ¿no es cierto? Y operadores, ¿no es cierto?, que van y negocian, que es imposible a veces controlar por la connivencia, porque compran funcionarios, compran autoridades, compran gente de la justicia, de la fuerza de seguridad. Creo que hay una cuestión filosófica, sociológica atrás de todo esto. Porque a mí me tocó ver el fin del comunismo. Se terminó, era todo mentira. Y entonces se produjo el triunfo del capitalismo, que se derrumbó en la crisis bancaria del 2008, y era todo mentira. Y habíamos pasado nosotros de un comunismo que era esencialmente capitalista porque los soviets eran ricos. Y del otro lado pasábamos a tener un capitalismo donde estaban asociados los que estaban interesados en el poder como una herramienta política para hacerse de dinero ilícito, en un mercantilismo asociado con un capitalismo que vivía de la porquería que fabricaban entre los dos y nos dejaban en el medio a un sector independiente que nos quedamos de golpe sin futuro, sin salida y sin respuestas. ¿Cómo no va a haber consumo de drogas en un joven que de golpe no sabe dónde está, no tiene empleo, no tiene casa, no tiene futuro, no tiene familia, no tiene nada, quiere escapar a esa realidad? Claro, ¿Cómo obvio. se escapa a través Se de la refugia en droga? esta porquería. ¿Ustedes creen que la droga es una cosita que es así? No, ese es uno de los pasos. Empieza con la pastillita, con las metanfetaminas, y en el último paso termina con el opio. O con el Paco, que es... El Paco está en el terminado. medio, ese que se hace de tubo fluorescente, Sí, sí, otra con cosa, el viruta, crack, no. la viruta, el Paco, toda destruye. etapa intermedia. Él no lo van a decir ahora. Porque el valor agregado que tiene eso es enorme. En la industria química, el precio que hay entre lo que cuesta un gramo de esto y lo que cuesta un gramo terminado puede ser 1000 veces más. Sí, sí, sí. 1000 veces más. Es más caro que el oro, sale más caro, más barato, más económico fabricar droga que fabricar oro. Entonces, ¿cuándo se arma esa podrida, digamos? En el 2010, cuando sale otro señor, el premio Nobel, que empieza a hablar de un nuevo estilo social, de una economía social apuntada al bienestar general, donde él habla, fíjense ustedes, que la idea de sociedad no es que ustedes sean felices, sino que ustedes hagan posible la existencia de una sociedad que los acoge, los hace felices
y les devuelve con bienestar general esa preocupación individual que a ustedes, a su vez, los engrandece por estar disfrutando de esa sociedad. Fíjese cómo se crea una sociedad entre individuos felices, capaces de generar una sociedad feliz que los recoge en los libros. Si quieren un narcisismo que se da. Ese factor conductual, ese conocimiento de la gente que lo que quiere hacer produce un fenómeno, no más. Y lo recoge Zygmunt Bauman en un tipo que habla de una economía, de una sociedad que está fluyendo a otra cosa. Y va a seguir fluyendo porque la esencia de esa nueva sociedad es eso que pasó, no quiero más. Que la droga, que el otro, que el capitalismo, eso, no sé, no quiero más. Yo quiero empezar a pensar en un futuro, porque ahí es donde voy a vivir. Pero como eso ya está vivido y conocido, de eso no hablemos más. Empecemos a diseñar ese mundo en el cual queremos vivir. Ese es el desafío de ustedes. Hablábamos también al principio, comisario, de la facilidad que hay en la obtención de drogas, las juntas. Después vamos a hablar con los chicos. Ellos tienen la experiencia de haber sido víctimas de esta basura, ¿no es cierto? Pero ustedes desde donde están operando tienen otra óptica. Sí, mira, nosotros vemos que en los últimos años la existencia, el consumismo creció en forma avasalladora. Sí. En la zona del interior, localidades que pensábamos que no había, existe hoy lugares de centro de venta. Sí. Es cierto, como uno dijo aquí, que el Estado debe ser el compromiso, no por una calidad política, por un tinte político, sino por una que está presente. Tiene que estar presente en todo. Y en estas cosas, claro. En estas cosas en especial. Existe un elevado consumismo, no solo acá en Resistencia, que se triplicó, sino en la zona del interior, pero es un fenómeno a nivel nacional y mundial. Ahora, ¿está más orientado, cómo lo ven ustedes, que están todo el día en la calle? ¿Está más afectado a los barrios periféricos, a la gente más pobre, o ya pueden, esto está, bueno, para un tipo que tiene guita es un poco más difícil detectarlo, o lo esconde más, o tiene más posibilidades? Pero esto no tiene segmento social. No tiene estructura social, no distingue clase social. Todas las clases sociales tienen de una u otra forma un nivel de consumismo. Antes hablábamos de las zonas periféricas, que era donde más existía el consumo de marihuana, y sin embargo hoy en la zona periférica donde más se está secuestrando sustancias de cocaína. Y en la zona céntrica donde estamos secuestrando sustancias un poquito más ácidos o otro tipo de sustancia más complicada, que el estrato social tiene más posibilidad de conseguir, que en la periferia no se puede conseguir. Y más peligrosa. Y es más peligrosa también, sí. Vos tenés mucha ganas de hablar, así que dale. Así después vamos al corte comercial. Dale. Buenas. Bueno, lo que había dicho al principio, para agregarle un poco de cifras, bueno, yo realicé un trabajo en la facultad, soy estudiante de periodismo hace poco. Futura colega, qué bien. A ver, adelante. Y bueno, por ejemplo, Argentina está en un segundo lugar en todo lo que es Latinoamérica. Es un número bastante alto, digamos. En primer lugar está Uruguay, bueno, en segundo lugar está Argentina. ¿En consumo? Sí, en consumo. Esto fue un informe del año pasado, de junio, y bueno, seguramente habrá aumentado en este tiempo. Bueno, yo por ejemplo, además de ser estudiante, formo parte de la fundación Camino, Verdad y Vida, que está en el Refugio San José. Bueno, donde el padre, tenemos el padre Kripa, es el guía espiritual de los jóvenes, hace más de 20 años que ayuda a los jóvenes. Una sede acá en Puerto Tirol y otra en Plaza, donde lo que hacen más que nada es una labor terapia, que es, bueno, aprender, asumir las responsabilidades. Ellos hacen un proceso en una granja y ahí ya trabajan con los animales, también hacen trabajos de herrería, carpintería, para estar, digamos, todo el día ahí. Es un proceso de 1 año y medio, 2 años, dependiendo de cada uno. Porque, bueno, lo que tiene de especial, digamos, esto es que es un proceso individual, es como que se ocupan de cada uno, aceptan hasta ahora hasta 25 chicos.
por el tema de que sea una atención personal. Y bueno, y después también es lo mismo ahora hace 2 años en Plaza. Eso estaba muy bueno. Muy bien, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito.